Bueno, buenas tardes y muchas gracias al doctor Menocal por esas palabras siempre tan generosas y a este grupo exquisito de amigos, porque realmente para mí estar entre ustedes es como estar entre amigos, personas que aprecio y que precisamente aportaron a esa gran patria, muchos de ustedes que hoy no diría que ha desaparecido, que está exiliada, y confío de que retornará a Cuba. El gusto y el placer es todo mío y le doy gracias a Dios por hacer todo esto posible y aprovecho para darle las felicidades en el nuevo año. Nosotros somos los honrados de tenerlo a usted. No, eres muy generosa. Quiero aprovechar también para invitarlos. Patria de Martí, Alianza Democrática, va a tener este próximo jueves 24 de enero un simposio Martí y el nacionalismo. Es en la biblioteca pública de West State Regional, conocida como la biblioteca de Westchester, en Coral Way, la 94 Avenida, a las 6 de la tarde. Los panelistas van a ser Rosa Leonor Whitmarsh, José Raúl Vidal y Frank Rodríguez. Este servidor será el moderador. La entrada siempre gratuita, hay amplio estacionamiento. Bueno, el local es muy conocido, ojalá que puedan ir. Es este jueves 24 de enero. El lema de esta tarde, el nacionalismo y la democracia, tiene un propósito que yo diría para estos tiempos es muy importante, porque entre uno de los conceptos que han intentado de destruir, de atacar, ha sido el nacionalismo, asociándolo con corrientes totalitarias que no representan lo que es el nacionalismo. Primero quisiera, con el permiso de ustedes y sin ningún ánimo de caer en pedagogía forzada ni nada de eso, pero para identificar ciertos conceptos para todos estar en la misma página, porque muchas veces se confunden ciertas cosas y se presta a la utilización por los enemigos de la libertad para tergiversar la realidad. Estado, okay, que es un concepto, ¿no, verdad? que se escucha. El Estado es, de nuevo, un fenómeno político, una organización. Es una organización que rige sobre un territorio físico. O sea, tenemos que entender de que el Estado urge de un territorio. Un gobierno es la autoridad que gobierna dentro de ese Estado. O sea que es parte del Estado, pero idealmente no controla el Estado, no es el Estado, es parte, está al servicio del Estado. La nación, sin embargo, no urge de un territorio nacional. La nación es todos los habitantes que tienen un origen de común y determinadas cosas como la lengua, la religión, las costumbres, la historia. Y no es imprescindible ni necesario tener el territorio nacional. O sea que es un concepto, y yo creo que, por ejemplo, un ejemplo de eso, los kurdos, los propios cubanos, los venezolanos que están viviendo fuera, los colombianos que viven fuera, los nicaragüenses que viven fuera. O sea, somos parte de la nación cubana. Y yo creo que la larga historia del exilio cubano ha demostrado que se transportó los valores, se transportó la cultura, la historia, las tradiciones. Gracias a el exilio, pues se ha preservado lo mejor de la nación cubana. Entonces el nacionalismo, que bueno, es una ideología, es un sistema de creencia que abraza ese principio nacional.
¿cuándo empezó, o mejor dicho, dónde encontró su mejor bandarín? Bueno, fue la Revolución Francesa, donde introdujo el concepto de pelear por la nación, lo que Napoleón llamó el espíritu revolucionario, o sea, se refería a pelear ya no por un monarca, sino pelear por la patria, pelear por la nación. Y simultáneamente el concepto de democracia entra por la misma puerta y acompañada por el nacionalismo. En otras palabras, no podemos hablar de democracia sin hablar de nacionalismo. O sea, el nacionalismo es lo que le dio calor y fundamento y razón de ser a lo que se puso en práctica como la democracia. De nuevo, democracia, sabemos lo que es, pero lo que sí no es algo diferente a lo que es un sistema político. O sea, democracia no tiene nada que ver con economía, no tiene nada que ver con la distribución de bienes, eso es otra cosa. Es netamente un sistema de autogobierno, o sea, donde el Estado, recuerde ese concepto que rige con determinadas instituciones permanentes sobre un territorio. El soberano pasó con la entrada del nacionalismo y de la democracia a ser un Estado popular, o sea, un Estado del pueblo. Históricamente había sido un Estado autoritario, de los monarcas, faraones, de determinada representación, pero nada en un concepto de lo que podemos llamar popular, del pueblo. Hasta la noción de patria. Nada menos, Robespierre, y no me gusta mucho citar Robespierre, pero Robespierre hablaba del sentido de patria que cuando en la época predemocrática, y de nuevo, él fue parte de ese mal de la Revolución Francesa, esos 2 años del terrorismo jacobino, que fueron los precursores del comunismo, pero identificó la noción de patria no solo como en la época de la aristocracia, o sea, el Estado aristocrático que pues presentaba una especie de un Estado aristocrático que era una familia de patricios, de ahí que viene la noción patria. Bueno, el nacionalismo abrió la puerta del principio de patria en un sentido popular, para parafrasear patria de todos, o sea, del pueblo. Entonces, históricamente, yo creo que no podemos decir que la democracia entró sino por otra vía que por el nacionalismo. Y eso es fácil de entender. El nacionalismo es un factor de cohesión. En otras palabras, une. Trae a la misma vez personas que van a compartir determinado territorio y a pesar de sus diferencias individuales, busca esas cuestiones que tienen en común para darle esa cohesión necesaria para poder entrar entonces en un contrato social y decir, bueno, nosotros, los soberanos, que es el pueblo, pues le vamos a entregar un permiso a un grupo de individuos que van a estar gobernando para que entonces pues rijan por un tiempo. Después tendremos que darle el visto bueno nuevamente en determinado momento, a ver si queremos seguir permitiéndoles que ellos pues sigan rigiendo los destinos. Esa es la idea y ese es el papel que la nación y el nacionalismo juega y la gran importancia de eso. Pero hemos visto cómo determinadas corrientes que podemos venir cogieron fuerza desde los años 30, han enfocado otra visión que va completamente contraria a la de nacionalismo.
algunos lo llaman globalismo. Y el globalismo pues aboga por valores universales, busca equiparar cultura. Y a la vez que tú vas a equiparar cultura y equiparar historia, pues estás equiparando sistemas políticos, porque todo es de acuerdo a, bueno, cómo se entiende, cómo se percibe. El gran peligro de todo esto tiene su fundamento, o sea que estas cosas no surgió de la nada. El sostén, y esto yo creo que lo hemos hablado en otro momento, el posmodernismo, que es el marco intelectual, pero para ser más preciso, el sostén intelectual de todo esto es el marxismo cultural, o sea, esa metodología, esa variación que cogió fuerza a raíz de un grupo de marxistas alemanes que estaban en Frankfurt, conocido como el Colegio de Frankfurt, y al llegar Adolfo Hitler al poder, pues vienen a los Estados Unidos, y este grupo de comunistas, pues eran seguidores de la línea del marxista italiano Antonio Gramsci, donde insistían en que la cultura era la forma de realmente comunizar al mundo. Ya no hacían nada, que era una pérdida de tiempo, se iban a enfocar solamente en la economía, porque eso no iba a cambiar el nivel de concienciación de las personas. Para hacer eso tienes que distorsionar la realidad para que las personas entonces pues, se comporten de una forma más adecuada a los propósitos de ellos. Y este grupo de marxistas alemanes, cuando llegaron a los Estados Unidos, la realidad es que se disgustaron enormemente. Muchos de ellos fueron a parar a California. Entonces, imagínate, California, con la cultura popular, Hollywood, quedaron muy deprimidos. Dijeron, con esta masa, ¿cómo es posible que no van a entender de lucha de clase? Esto no va a entrar nunca. Y ahí es cuando entendieron que había que buscar la forma de realmente, que fue el 100 sueños de Marx, realmente cambiar la manera de pensar, la concienciación de las personas. Y eso iba a requerir una profunda radicalización de la sociedad. Introdujeron principios de un psicoanalista, Sigmund Freud, con la variante de la importancia del sexo, de introducir una revolución sexual dentro de todo esto, porque tenían claro cuáles eran los enemigos. O sea, la estructura de la familia, la religión, los valores judeocristianos. O sea, que tenían bien claro dónde es que tenían que apuntar para poder tener una tabula rasa de la concienciación humana para que aceptara la locura que es el marxismo. Entonces, todo esto ha ido poco a poco avanzando en niveles del sistema legal, en la literatura. No hay rama que no ha tocado y en muchos casos no han llegado al poder, o sea, no tenemos el marxismo estatal que han alcanzado el poder. Sin embargo, sí controlan y tienen una influencia extraordinaria de cómo se va rigiendo las cosas. El globalismo, pues introdujo la noción de comercio, ¿verdad? Que éramos una aldea universal. Esto también tiene su propósito y de nuevo va de acuerdo a los diseñadores del Colegio de Frankfurt, destruir la identidad de la persona, destruir la identidad en todo sentido, hasta el propio género que tiene la persona. O sea, si han oído del concepto de ideología de género, o sea, ese delirio que básicamente las personas pues ya no hay, o sea, proponen ni hombres ni mujeres, o sea que un género neutro en el sentido completo de
de la palabra. Todo esto, cuando lo comparamos a lo que el comunismo, cuando llegó al poder en Rusia y en todos los países sucesivamente, quería alejar a los jóvenes, llevarlos al campo. Toda esa idea de hacer el hombre nuevo por medio de separarlo de la familia, realmente parece burdo comparado con lo que estamos viendo ahora, donde hay legalidad en democracia que ampara este tipo de pronunciamiento, donde, para darles un ejemplo, hay una serie de títulos donde la persona misma se proclama. En otras palabras, si una persona se considera, bueno, que es mujer, aunque sea hombre, pues se le va a aceptar ese estatus, porque eso es lo que la persona se siente. O sea, es desafiar la biología, desafiar la realidad y buscar precisamente neutralizar valores que, volvemos hacia atrás, es lo que ha sustentado la democracia y ha hecho posible, por los parámetros morales que establece, que la democracia pues coja raíz y sea un modelo no de una anarquía o un modelo de liberticida, sino que pueda funcionar un pueblo virtuoso, capaz de autogobernarse. Entonces, lo que hemos y lo que estamos viviendo a través del mundo está teniendo una reacción. Un ejemplo es el nuevo presidente de Brasil, por ejemplo. Y están viendo ustedes cómo hay una reacción contra él, porque habla de Dios, porque quita de puestos claves a comunistas que están ahí para subvertir el orden en Brasil. Hemos visto cómo este propio presidente norteamericano, que tendrá todos los defectos que se le quieran decir, efectivamente, no es un hombre protocolar, lo que quieras, pero de que se le ha enfrentado a un proyecto que tenía bien encaminado con la victoria esperada de Hillary Clinton, que incluye la dictadura castrista, que estaba muy ansiosa, que en los últimos meses de la administración de Obama ya ni siquiera le daban atención, porque decidieron que iban a sacar mucho mejor partida con la nueva presidenta, que nunca salió elegida, gracias a Dios. Entonces, este enfrentamiento lo estamos viendo en diferentes partes del mundo, donde hay una rebeldía, pero es una sana rebeldía, y por eso he querido hablar del el nacionalismo, porque el nacionalismo busca identificar las personas con quiénes son, con sus costumbres, con sus fundamentos, con sus valores, y esto es esencial para preservar la democracia, porque esta gran campaña, y de nuevo, esto no es un problema solo de dictaduras donde está en el poder, sino en propias democracias sólidas. Hemos visto como conceptos que van totalmente contra la voluntad de la mayoría se imponen. Hay 3 compañías que producen 90% de la música en el mundo. 3 compañías que son las que facilitan que 90% de lo que escuchamos en el mundo sale de una de esas 3 compañías. Entonces, pues, quiere decir que tienen una influencia extraordinaria en qué es lo que se va a ver, qué es lo que todos los videos van a proyectar. Este, podemos decir, es el sueño perfecto de lo que hubiera querido, de lo que soñó lograr el proyecto comunista, pero de esta forma se está haciendo de manera furtiva, de manera que va por medio de lo que se lee, por medio de lo que se enseña en los colegios, por medio de el trato que se les da a las personas. El concepto de igualdad
ante la ley se está tirando como resultado también por la borda. Un ejemplo, por ejemplo, en España, si una mujer le da un galletazo a un hombre, bueno, eso es mal visto. Si un hombre le da un galletazo a una mujer, va preso. Entonces, el concepto de igualdad ante la ley, y ojo, si parejas del mismo sexo hacen lo mismo, la ley pues también es mucho más flexible. Si uno va a matar a un individuo de la raza negra, por ejemplo, y antes de matarlo, pues dice algo de su raza, entonces tiene una doble condena. A donde voy con esto es que el concepto de igualdad ante la ley, de igualdad ante la justicia, de pronto se ha retornado a una época donde la ley se aplicaba de una manera discriminatoria. O sea, si las personas estaban en el escalón más bajo de la sociedad, la ley era mucho más severa si se era parte de la aristocracia o del clero, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que en el nombre de un abstracto, de que todos somos igual en lo absoluto, en género, en valores, pues ahí entonces entra en esa misma canasta grupos que tienen otra idea completamente diferente. La noción de inmigración ha sido un hecho toda la vida, pero no ha sido un arma como deliberadamente, por ejemplo, es en Europa por jeques del islamismo radical que financian colegios para entrenar futuros terroristas en Europa, y lo quieren hacer en Europa para que ya tengan pasaportes europeos y puedan esquivar la ley y tengan el beneficio del Estado de Derecho que la democracia fundamentada con valores judeocristianos les provee. Sin embargo, luchan para proponer un sistema que aboliría con todo eso. Y todo esto se hace en el nombre de multiculturalismo, en nombre de ideología de género, el nombre de una igualdad que es una falsedad. Que es una falsedad porque la igualdad más importante, igualdad ante la ley, esa pues no existe. Entonces, para cerrar, el nacionalismo hay que defenderlo porque no tendríamos democracia si no fuera por el concepto de nacionalismo y entender que la democracia sin parámetros morales como ofrece la religión es un arma de liberticida que en cuestión de tiempo tiene una implosión. Muchas gracias por